toma de tensión arterial. La evaluación de la tensión arterial es esencial para el diagnóstico de hipertensión arterial y por medio de este valorar también el riesgo cardiovascular de los pacientes. Es un método no invasivo para la detección y control de una patología prevalente y con gran impacto en la salud de la población. Clasificación de la tensión arterial. En los adultos, la tensión arterial óptima debe ser menor de 120 a 129 milímetros de mercurio para la tensión arterial sistólica y menor de 80 a 89 milímetros de mercurio para la tensión arterial diastólica. Los valores superiores se clasifican en tensión arterial limítrofe y la tensión arterial sistólica se encuentra entre 130 a 139 milímetros de mercurio y la tensión arterial diastólica entre 85 a 89 milímetros de mercurio. Se define hipertensión arterial a una tensión arterial sistólica igual o mayor a 140 milímetros de mercurio y una tensión arterial diastólica igual o mayor a 90 milímetros de mercurio. El equipo necesario para la toma de tensión arterial, el estetoscopio. Solo para baumanómetro aneroide, debe ser de una longitud adecuada para la persona que escucha los ruidos de Korotkov. Baumanómetro aneroide, que consiste en un manguito adecuado según el tamaño del brazo del paciente, formado por el brazalete inflable, una pera de goma, una válvula ajustable y una tubuladura flexible. Por último, un manómetro que va a documentar los valores de la tensión arterial dentro del manguito. La aguja del manómetro aneroide debe de estar siempre marcando el cero antes y después de la medición de la tensión arterial. Los baumanómetros aneroides deben ser recalibrados cada 6 meses. La posición correcta del paciente para la toma de la tensión arterial es muy importante. El primer paso es presentarse con el paciente e informarle que se le realizará la toma de la tensión arterial. Buenas noches, yo soy Fátima, soy estudiante de medicina y le voy a tomar la tensión arterial que comúnmente ustedes conocen como presión arterial. Claro. Cuando el paciente concurre a la consulta, debe ser informado que 30 minutos antes de la misma no debe tomar café o bebidas con cafeína, fumar tabaco, consumir sustancias ilegales, realizar ejercicio físico intenso, tener la vejiga llena o padecer dolor intenso. ¿Ha tomado o ingerido algún alimento que tenga cafeína? No. ¿Ha realizado ingesta de sustancias ilegales como marihuana, drogas, LSD? No. ¿Realizó alguna actividad física intensa antes de venir aquí? No sé, por ejemplo, subir escaleras, correr. No. ¿No? No lo he realizado eso. ¿Tiene o siente algún dolor en este momento? No. ¿Tiene ganas de ir al baño? No, tampoco. Muy bien. Es fundamental realizar la medición en un ambiente templado y confortable, hacer un reposo previo de 5 minutos. La espalda del paciente debe estar apoyada. Los pies también deben de estar apoyados y no deben de estar cruzados. Los pies van a estar a 90 grados. El brazo de nuestro paciente debe de estar descubierto hasta el hombro, posicionado y apoyado a la altura del corazón en el cuarto espacio intercostal y flexionado a nivel del codo. La posición de la mano debe de estar en pronación. La posición media se va a determinar midiendo la distancia entre el olecranon y el acromión. La circunferencia del brazo se va a medir a la mitad de dicha distancia. Una vez determinada la circunferencia, se selecciona el tamaño adecuado del manguito para el brazo de nuestro paciente. Se va a colocar el brazalete a la medida que acabamos de tomar. Este va a estar apoyado de manera confortable y no se va a apretar mucho, permitiendo pasar. Va a permitir pasar 2 dedos. 2 dedos, aquí están. 2 dedos. Por debajo del manguito. Se va a colocar igual 2 centímetros, o lo que equivale a 2 dedos a la altura de nuestro codo. Lo acomodamos. Y está. Inflar el manguito a algún valor arbitrario corre el riesgo de sobreinflarlo de manera excesiva.
Para evitar esto se debe determinar la medida de la presión de obliteración del pulso. Para ello se va a buscar la palpación del pulso radial, mientras insuflamos el manguito a 100 milímetros de mercurio hasta que desaparezca el pulso. Luego se desinfla lentamente hasta 2 milímetros de mercurio por segundo hasta detectar la presión a la que se hace palpable nuevamente el pulso. Una vez que se esté determinada la presión de obliteración, se está listo para tomar la tensión arterial. Se va a inflar el manguito. Bueno, otra vez volvemos a cerrar la válvula. Se va a inflar el manguito 20 a 30 milímetros de mercurio por encima del valor de la presión de obliteración que se haya obtenido. Nos colocamos el estetoscopio y la campana se va a colocar cerca de la arteria braquial, bueno, por aquí. Detectamos el pulso braquial. Y el estetoscopio se va a apoyar de manera suave pero firmemente. Después vamos a inflar el manguito por encima, bueno, insuflar el manguito por encima de la presión que obtuvimos. En este caso fue, se dejó de escuchar lo que fue arriba de los 60. Entonces vamos a insuflar más. Insuflamos hasta 100. Bueno, en este caso yo lo dejé de escuchar, se escuchó 110, 110, 80. Después de una correcta presión máxima de insuflado, se procede a un desinflado, como lo vimos, de 2 milímetros de mercurio sobre latido. A medida que la presión del manguito disminuye, el flujo de la arteria braquial aumenta, creando turbulencias, las cuales generan los sonidos de Korokov. La fase 1 de los sonidos de Korokov, que es la ocultación del golpe repetitivo que coincide con la reparación del pulso palpable a nivel braquial o radial. La fase 2 de los ruidos se hacen soplantes y pueden disminuir de intensidad o incluso desaparecer. En la fase 3 los ruidos son claros y de máxima intensidad. En la fase 4 los ruidos van a disminuir bruscamente de intensidad y se hacen más graves y soplantes. Esta fase es variable y poco reproducible. La fase 5 no es realmente un sonido, sino el valor en el cual los sonidos desaparecen. La fase 5 va a indicar la presión arterial diastólica. Para asegurarse que se haya llegado a la presión arterial diastólica, se debe continuar desinflando el manguito unos 10 milímetros de mercurio adicionales después de la disminución de los mismos. Por último, se deben medir como mínimo 2 veces la tensión arterial separado por 1 minuto entre ambas lecturas, para que así no tengamos ningún error y estemos concretos y no dar un diagnóstico erróneo.